Estamos en la parte 21 y vamos por el capítulo 8 de Apocalipsis, el verso 8. En realidad vamos a estudiar la segunda trompeta el día de hoy, pero vamos a hacer un pequeño repaso de la primera trompeta para poder mantener una línea de pensamiento sin que nos desconectemos. Asimismo, podemos recordar ciertos aspectos de mucha importancia que tiene que ver con las clases anteriores que hemos visto. Si alguien se está incorporando a la clase en este momento, yo le recomiendo que busque en YouTube desde el 1 hasta esta parte 21 y las vaya escuchando para que pueda ampliar el entendimiento. Están viendo al frente la imagen que utilicé para iniciar la lectura de hoy, y ustedes pueden ver tres muebles ahí. El primero, el que tiene el número 1, es el altar del incienso, que en el Apocalipsis se le llama el altar de las oraciones, y justo es donde el sacerdote se presentaba para tirar en sus dos puños el cereal con el aceite para que produjera un humo que representa las oraciones de la iglesia. El mueble número 2, que debería ser el primero, pero está ahí, está en el centro por cuestiones de la imagen, es el altar del holocausto. Ahí es donde se sacrificaba el cordero. Este altar está al principio del ingreso al tabernáculo, y como ustedes ven tiene 4 cachitos. Estos 4 cachitos es donde se amarraba el animal para que no se saliera o no se cayera de donde estaba, donde se iba a ser sacrificado, especialmente cuando era la vaquilla, que no se brincara y se saliera del sacrificio. Estos se conocen como los 4 ángulos de la tierra. Eso lo vamos a conocer así en Apocalipsis. También el número 4 representa juicio, representa omnipresencia, una serie de figuras que se ven a través del número 4. Y el número 3, que está acá, el tercer mueble, es el lavacro, que representa justamente donde el sacerdote se tenía que lavar las manos y lavar los pies para entrar limpio al tabernáculo. No voy a hablar del tabernáculo, solamente presenté estos 3 muebles para hablar del centro. El del centro tenemos que prestarle mucha atención, porque el del centro representa juicio y el número 4 representa siempre juicio. Igual que los sellos, los 4 primeros sellos representaban un juicio para un grupo de personas, y los 3 otros sellos representaban otro tipo de juicio. Un juicio es para limpieza y el otro juicio es para restauración. Así es como funcionan los juicios del Señor. No me voy a concentrar en eso, solamente quería presentar esas imágenes para que las tengan presentes en sus mentes, sino que nos vamos a ir al verso 8 del libro de Apocalipsis y vamos a empezar a leer lo que continúa para el día de hoy. Dice: el segundo ángel tocó la trompeta. Ok, leamos el verso 8 del capítulo 8 de Apocalipsis. El segundo ángel tocó la trompeta, y como una gran montaña ardiendo en fuego fue precipitada en el mar, y la tercera parte del mar se convirtió en sangre, y murió la tercera parte de los seres vivientes que estaban en el mar, y la tercera parte de las naves fue destruida. Voy a empezar a desgranar esto. Tenemos que ubicarnos en tiempo y espacio. La mayoría de las personas, la mayoría de los intérpretes, cuando leen este texto, dicen que es un meteorito que está cayendo sobre la tierra. Por eso puse esta figura que está a la derecha de la filmina. No les voy a decir que no, porque puede ser eso. No estamos allá. Hasta que suceda podemos saber si realmente es un meteorito, porque habla de una montaña de fuego ardiente. Pero nosotros necesitamos ubicarnos en la figura natural para poder entender la figura espiritual. Déjeme explicarle de qué estoy hablando. La Biblia toda tiene figuras naturales, toda la Biblia. Cuando Jesús está diciendo: mirad las aves de los cielos, las aves representan una figura natural. Animales que vuelan, animales que se alimentan de la tierra, animales que hacen nidito. Esa es la parte natural.
Y la parte espiritual es lo que el Señor explicó en esas aves, que Dios protege a esas aves. También habla de que las aves comen el fruto, toman el fruto del árbol y lo destruyen, hablando de la mala conducta de algunas personas. El Señor viene y habla, para dar un ejemplo del Gehenna, Él se está refiriendo a un crematorio natural, algo que se estaba viendo ahí, pero para hablar de un acontecimiento espiritual que sería el lago de fuego o lo que es la condena eterna. Así que de la misma manera, en toda la Biblia, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, de ahí que es necesario que estudiemos primero el Génesis y los libros en orden hasta llegar al Apocalipsis, que es lo que hemos venido haciendo durante muchos años, para poder encontrar la figura espiritual dentro de la figura natural. La figura espiritual es Cristo, la figura espiritual es el Padre, la figura espiritual es el reino de los cielos en la figura natural. Cuando leemos el segundo ángel tocó la trompeta es una figura natural, se refiere a un instrumento que emite un sonido para llamar a la gente a congregarse, para llamar a la gente a la guerra, para diferentes cosas que sucedían en el desierto con ese pueblo. Esa es la figura natural. Pero la figura espiritual es una referencia a una proclamación de juicio que sale de la boca de Dios y que se practica, se hace o se emite la ejecución de este juicio a través de ángeles. Por lo tanto, a la hora de leer la montaña ardiendo en fuego fue precipitada en el mar y después empieza a hablar de la cantidad de personas que mueren, nosotros podemos tomar la figura natural, o sea, un acontecimiento catastrófico, un acontecimiento de la naturaleza que hace que se contamine, perezca o muera parte de la tierra, parte de la vegetación, parte de las personas y parte de los animales. Pero a los creyentes, a las personas que estamos buscando lo que Dios nos mandó a buscar en el libro del Apocalipsis y en toda la Biblia, la figura natural no es donde nosotros tenemos que quedarnos sentados. Nosotros tenemos que ver la figura natural para ir a buscar la figura espiritual. ¿Y cuál es la figura espiritual? Nuestro Señor Jesucristo lo dijo de esta manera, cuando le habló a los fariseos: vayan a los escritos de Moisés, porque en los escritos de Moisés, los escritos de los profetas y los salmos me van a encontrar a mí, porque ellos hablan de mí. ¿Qué son los escritos? Los escritos son historia, son poesía, los escritos son parábolas, cuentos, los escritos son también aparece todo lo que son metáforas, todo eso está en los escritos, en la parte natural, para poder encontrar lo que es la parte espiritual para nosotros, que es a nuestro Señor y Salvador, y encontrar y entender, por supuesto, lo que significa la salvación. Cuando la gente lee el libro del Apocalipsis, se concentra, y por eso puse en rojo, en las partes que les traen tal vez algún tipo de impacto emocional, algún tipo de impacto en el morbo. Tratan de entender las cosas de la manera en que la mente humana desea darles sentido. Lo que quiero decir es que nosotros todos tenemos vasos vacíos. Los vasos vacíos me refiero a nuestros cerebros, a nuestro entendimiento está vacío y hay que llenarlo con algo. Llenarlo significa ponerle conocimiento para empezar a alcanzar sabiduría y actuar en sabiduría. Pero muchas veces estos vasos vacíos, refiriéndonos a nosotros mismos, a nuestra alma, a nuestro espíritu, estos vasos vacíos son llenados no con la figura natural y espiritual de la Biblia, sino con la figura de nuestra experiencia, de nuestra opinión, de nuestro entorno. Y de ahí que cuando dicen que y murió la tercera parte de los seres vivientes que estaban en el mar, automáticamente las personas se asustan y dejan de leer el libro de Revelaciones, el libro del Apocalipsis. ¿Por qué razón hacen eso? Porque no entienden la figura espiritual. Si yo entiendo la figura espiritual,
y estoy leyendo el capítulo 8 del libro de Apocalipsis y soy un hijo de Dios y creo realmente en la resurrección y creo realmente en la venida del Señor, creo realmente en la parusia, el arrebatamiento, creo realmente en lo que Dios dice, no debería de darme temor esto, porque según el ejercicio cronológico de los eventos, yo no estoy en ese momento en que está pasando esto a futuro, aunque sí, como les digo yo, se traslapan los juicios, o sea, un juicio cubre al otro, mientras que este está terminando, nace otro, porque en el paso del tiempo, como Dios es atemporal, me refiero, a Dios no lo limita el tiempo, entonces nosotros vamos a ver experiencias de lo que pasó la humanidad antes, la vamos a ver similar a lo que estamos pasando nosotros ahora y por supuesto se va a proyectar a lo que van a pasar las personas que vengan después de nosotros. ¿Por qué le digo a ustedes que nosotros tenemos que tener realmente un conocimiento de Cristo y de lo que Cristo va a hacer con su iglesia, que somos nosotros, para que usted no se atemorice por lo que está leyendo y más bien vea misericordia en lo que el Señor está planteando para un grupo de personas que todavía, cuando se da el arrebatamiento, no habían sido convencidos, no habían sido transformados y necesitan el sello en la frente para poder accesar al cielo, a las fiestas, a las bodas, a los banquetes que el Señor tiene para su iglesia. Ok, ¿por qué yo tengo que tener claro eso? Bueno, porque estamos en el capítulo 8, pasamos por una serie de sellos que son juicios, pero antes de que empezara el primer sello, los 7 que ya estudiamos, y antes que empezara la trompeta que ya estudiamos, y continuemos con lo que estamos viendo de aquí hasta el final, sucedió algo en el capítulo 4 del libro de Apocalipsis, que era lo que yo les decía que no debemos de estudiar en manera lineal, sino en manera paralela. ¿Qué fue lo que sucedió? En el capítulo 4, verso 1 del libro del Apocalipsis, dice así: después de esto miré, y he aquí una puerta abierta en el cielo. Y la primera voz que oí, como de trompeta, recuerde juicio, hablando conmigo, dijo: sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Después de esto nos dice a nosotros que una vez que el escritor Juan describió la profecía del primer capítulo de Apocalipsis, que hablaba del mensaje y hablaba del mensajero, una vez que describió en el capítulo 2 y el capítulo 3 el carácter de las 7 iglesias, inmediatamente terminado el capítulo 3 y después de haber descrito la última iglesia de la Odisea, él va a decir los juicios que van a pasar después de esto. ¿Después de qué? De lo que habló de las iglesias. Pero lógicamente, como lo hemos venido estudiando, lo que sucede después del arrebatamiento tiene que tener una base natural, tiene que tener una base sólida que nosotros veamos hacia atrás para poder entender y leer y poder nosotros discernir lo que va a pasar hacia adelante. Jesús, cuando está en el capítulo 24, o mejor dicho, cuando Mateo narra en el capítulo 24 al Señor saliendo del templo, donde Él le dice que no va a quedar piedra sobre piedra que no sea removida, esto se lo dice a los discípulos, Él se sienta en el Monte de los Olivos y ellos le hacen 3 preguntas. Dice el verso 3 de Mateo 24, estando Él sentado en el Monte de los Olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos cuándo serán estas cosas. Vea que lo estoy poniendo en 3 colores diferentes, verde, celeste, y lo estoy poniendo en color naranja para que puedan ustedes enfocar las 3 preguntas y separarlas dentro del mismo versículo. Porque las 3 preguntas van a generar en todo el capítulo 24, en todo el capítulo 25 de Mateo, las respuestas de Cristo. Y todo el Apocalipsis va a ir sostenido sobre estas 3 respuestas que el Señor está dándole a los discípulos, con el contexto histórico, cultural, religioso, profético, geográfico que está justamente en el Antiguo Testamento. Porque cuando el Señor está dando esta respuesta, no existía el Nuevo Testamento, solo existía el Antiguo Testamento.
Cuando ellos le dicen cuándo van a pasar estas cosas, se están refiriendo a la destrucción del templo, que es lo que estudiamos en los primeros 6 sellos. Fue el primer juicio que se dio, o las primeras 7 aspersiones, que se refiere a la limpieza, a la redención del pueblo. Lo que el Señor hace en juicios no es para condenar, es para limpiar, para sanar, para preparar los corazones, y es lo que nos enseña el Señor en el libro del Apocalipsis. El libro del Apocalipsis es un libro para darnos a nosotros fe, seguridad, esperanza y paz. La primera pregunta es: ¿cuándo serán estas cosas? Esto se refería al primer juicio, que corresponde a las aspersiones, o lo que correspondía al juicio sobre el pueblo de Israel y sobre el sacerdocio, que se dio a partir del año 70, y hasta el día de hoy todavía tenemos alcance en Israel sobre estos juicios. La segunda pregunta que le hicieron es: ¿qué señal habrá de tu venida? Esto, cuando le preguntan qué señal habrá de tu venida, es el segundo juicio, que corresponde a las trompetas, donde hay una separación de 2 grupos de personas, que unas son las vírgenes que se van con el Señor a las bodas, y otras se quedan para pasar por el proceso de la tribulación. Entonces, cuando dice ¿cuándo será la señal de tu venida?, corresponde al segundo juicio enfocado en las trompetas. Y la tercera pregunta que le hacen: ¿y el fin del siglo? Esto es el último juicio, que corresponde a las naciones. Corresponde, no olviden cerrar el micrófono. Un segundito. A ver, silenciar. Listo, silenciados. Ahí lo edito yo. Les decía que este tercer juicio corresponde a lo que es las copas, y estas copas refieren a lo que es el juicio sobre todas las naciones. Y en todas las naciones están incluidos los que se conocen como los Goyim, o los que se conocen como los Benei Noaj. ¿Quiénes son los Benei Noaj? Toda la humanidad, los hijos de Noé, así se le conoce a la humanidad, los hijos de Noé. Separemos estos 3 grupos de personas. El primer grupo de personas es Israel. Israel representa el pueblo de Dios. Cuando estoy hablando del pueblo de Dios, estoy hablando del pueblo natural de Dios. Esa es la representación donde nosotros tenemos que ir a ver las figuras, la historia, las personas que involucra, los patriarcas, los profetas dentro de ese pueblo de Israel, reconocer el sacerdocio de ese pueblo, las fiestas, reconocer los ritos, los mandamientos, para poder nosotros tener una idea en la parte natural, para poder entender la parte espiritual de todo el documento que nos va a preparar a nosotros para vivir y acercarnos a nuestro Rey y Señor, nuestro Señor Jesucristo. El segundo grupo de personas que estamos hablando, o dijimos que Israel es la parte natural para entender la parte espiritual, entonces la parte natural nos va a enfocar a la parte espiritual, que es el pueblo de Israel, o la Jerusalén, donde involucra al judeo-cristianismo, que sería la iglesia de la actualidad, el periodo de la iglesia que inició en el año que nuestro Señor Jesucristo resucitó y el Espíritu Santo se derramó sobre las personas, y todavía está hasta el momento que la iglesia sea arrebatada en el tiempo de la parusia. Y el tercer juicio, que corresponde a toda la humanidad, a todas las naciones, es el juicio que involucra en la parte natural, entendiendo los que estaban en el arca, las personas que fueron salvadas en ese momento, que representa también la vida después del arrebatamiento en la tierra, cuando estas personas se involucran de nuevo en la tierra a repoblar la tierra. Y esto es la parte natural para entender la parte espiritual de lo que va a pasar después de que el Señor haya concluido con el último grupo de juicios, que serían el juicio de las 7 copas. Ok,
Antes de seguir leyendo, una de las cosas, o seguir repasando, una de las cosas que nosotros tenemos que observar es que los juicios tenemos que verlos desde cuando sucedieron la primera vez, tanto cuando se dio con Adán, cuando se dio en el diluvio, cuando se dio en Sodoma y Gomorra. Todas estas figuras nos van a hablar a nosotros de lo que es nuestro día a día y lo que es o podríamos esperar del acontecer del futuro. No para especular, no para inventar, sino para basarnos en lo natural para tener una idea de lo espiritual. Entonces, cuando usted analiza desde lo que fueron las plagas, cuando el pueblo fue sacado de Egipto, nosotros vamos a tener una idea de lo que significan los juicios y plagas del Apocalipsis desde la parte natural que se dio en Egipto, o sea, lo visible, para poder entender lo que no tenemos nosotros hasta el día de hoy, porque no hemos llegado ahí, y poder estudiarlo sin especulación. Cuando se daban los juicios, 4 juicios se establecían sobre la naturaleza y otros juicios se establecían sobre las personas. Juicios era para mostrar la advertencia, el poder de Dios, y los otros juicios es para la restauración del alma. Déjeme explicarlo de esta manera para ver si puedo irlo proyectando en el día de hoy y ustedes lo vayan alineando a sus notas y podamos ir involucrándonos. ¿Qué es lo que vemos nosotros en el Apocalipsis? Lo mismo que se ve en el Éxodo cuando las plagas empezaron a caer sobre el pueblo de Egipto o sobre la nación de Egipto. Lo que vemos son juicios climáticos mayormente climáticos. Y la pregunta es, ¿por qué el Señor establece juicios climáticos y no hace otro tipo de mención a otro tipo de juicios como juicios directos con el individuo? Aunque una vez que el hombre ignora los juicios climáticos, Dios va a tratar con la persona directamente o con las personas directamente. Se lo voy a explicar. El Señor dijo, cuando se va usted a Mateo capítulo 24, oirás que habrán guerras y rumores de guerras. ¿Qué significa? Que el hombre puede tener control sobre las guerras, el hombre puede tener control sobre la economía, el hombre puede tener control incluso sobre el hambre porque puede cuidar, alimentar a las personas, replantearse dónde sembrar, hacer una buena administración de los recursos naturales, del agua, de las tierras y alimentar a las personas. Si el hombre no fuera egoísta, no habría hambre en el mundo, porque hay lugares donde la comida se bota, hay países donde hay sobreproducción de alimentos y entonces más bien la botan para poder levantar el precio del producto. Así que el hombre podría controlar estos aspectos de agricultura, aspectos de administración financiera, aspectos de guerra. Se ponen de acuerdo y dicen, no vamos a hacer una guerra, vamos a hacer una paz, llegar a alianzas. Y el hombre podría decir, cuando llega a esas alianzas, a una buena alimentación, cuando llega a estas cosas, que es lo que justamente el anticristo va a poder hacer, el anticristo va a poder llegar a establecer equilibrio en estas áreas donde el hombre y la humanidad, poniéndose de acuerdo, pueden ejercer algún tipo de dominio, algún tipo de control y que puedan cambiar el curso de la historia en estas áreas. Pero hay áreas donde el hombre no puede ni podrá jamás controlar, como es los aspectos climáticos o los aspectos de cataclismos o caídas de estrellas, porque eso solo lo puede controlar Dios. Nosotros lo que podemos ver en las cosas que suceden que están fuera del control del hombre, terremotos, huracanes, clima extremadamente elevado en cuanto al calor, todo eso el hombre no lo puede ni lo podrá controlar. No puede, no lo va a hacer. Ahí lo único que el hombre le queda es llegar a Dios y decirle, Señor, ten misericordia de nosotros. Y todos estos eventos naturales, todos estos eventos climatológicos, todos estos eventos cataclísmicos, en lugar de verse de una manera en la cual nos sintamos tristes, nos sintamos afligidos, nos sintamos desanimados,
nosotros debemos de verlos como actos de bondad y misericordia de parte de Dios. Porque cuando vamos al Apocalipsis y empezamos a leer que estos son acontecimientos previos a las preguntas que le hicieron a nuestro Señor Jesucristo en cuanto a la destrucción que recibió Israel, en cuanto a la venida de Él y la parucia y cómo quieren que nosotros seamos hallados, y en cuanto al juicio de las naciones, en lugar de verlo de manera negativa, deberíamos de verlo como una advertencia de amor para que nosotros podamos decir que realmente esto viene de Dios, porque el hombre no tiene control en ninguno de estos eventos. Cuando terminamos ya al final de del capítulo 6 de Apocalipsis, nosotros vimos cómo se abrió el sexto sello y cómo fue anunciado justamente estas señales cósmicas antes de la llegada de la ira del Cordero. Eso lo leímos en Apocalipsis 6, versos 12 al 17. El capítulo 7 constituyó como un paréntesis entre el capítulo 8 y el capítulo 6, constituyó como un paréntesis, donde nos enseñaba dos grupos de personas que serían liberadas de la ira del Cordero, y estos grupos de personas, unos fueron arrebatados, unos estaban arriba en medio de las bodas del Cordero, y el otro, o en el banquete del Cordero, y los otros son 144,000 que están esperando a pasar por la tribulación como un acto de misericordia, para que estas personas que fueron desobedientes, para estas personas que le llevaron fuego extraño a Dios, para que estas personas que no hicieron lo que Dios quería, entonces estas personas tengan la oportunidad durante la tribulación de arrepentirse y de convertirse en testigos de Dios para los que aún no lo conocen. Así que la tribulación, en lugar de ser un acto de negativo para el creyente, debe considerarse un acto positivo y de misericordia, la última, o podríamos decir la última llamada al arrepentimiento en medio de esa tribulación. El capítulo 8, que es el que estamos estudiando hoy, entonces abre con el séptimo sello, donde se desencadenan todos los juicios que ya mencioné y se prepara la segunda venida del Señor. Los juicios tienen como fin preparar la venida del Señor, para que cuando el último sello se abre, entonces se traslapa, se une a lo que es el sonido de las trompetas. Así fue como cuando llegamos nosotros al capítulo 8, verso 1 del libro de Apocalipsis, cuando vimos que hubo un silencio por media hora en el cielo, y todas las huestes celestiales que estaban adorando en ese momento, que las veníamos adorando, tanto en el cielo y tanto lo que estaba aconteciendo en la tierra, todo el mundo se quedó callado por media hora. Media hora, voy a decirle celestial, pero no vamos a hacer cálculos matemáticos sobre eso. Lo que quiero rescatar es la figura del silencio, porque lo que nos está enseñando estos 30 minutos, que antes de desatar ya las fases finales de la ira de Dios, que corresponde a las trompetas sobre su pueblo desobediente y a las copas sobre las naciones, Dios permite un espacio de reflexión, un espacio de análisis, un espacio de venir a nosotros mismos y empezar a pensar qué es lo que está aconteciendo. Ese silencio es otro espacio de misericordia. La Biblia nos enseña a nosotros que la palabra misericordia aparece 386 veces en todos los libros de la Biblia. O sea, aparece 386 menciones de la palabra misericordia, mientras que la palabra infierno aparece solamente 13 veces y solamente aparece en el Nuevo Testamento. Lo que nos enseña a nosotros que la palabra de Dios está dirigida a mostrarnos la misericordia de Dios más que el juicio de Dios. El juicio de Dios va a venir porque Él es justo, porque Él es santo y porque Él no va a dejar al impío sin su justo castigo. Pero antes de ejercer un juicio, Él establece a través de la misericordia un llamado al arrepentimiento. El contenido del séptimo sello lo que hace para nosotros es revelar estos nuevos juicios que se van a dar y esa lapsus de media hora que permite la reflexión para ver si las personas llegan al arrepentimiento y no tienen que pasar por ese proceso de dolor.
¿Qué es lo que va a pasar ahora? Bueno, van a sonar las trompetas, ya estudiamos una la semana pasada y vimos cómo la trompeta suena y cae granizo con sangre, que representa también misericordia en medio del juicio, o sea, sigue siendo un llamado al arrepentimiento. Mis hermanos, qué interesante que es que nosotros no entendemos, no logramos discernir, no logramos traer a nuestra conciencia que el Señor, a través de una enfermedad, a través de un dolor, a través de una escasez, a través del hambre, a través de lo que sea, lo único que está haciendo en nuestras vidas, lo único que está permitiendo en nuestras vidas es que reflexionemos y nos arrepintamos, porque este es el tiempo, este es el espacio para arrepentirnos aquí bajo los cielos. Porque una vez que muramos, o una vez que hayamos sido arrebatados, o una vez que la tribulación caiga sobre la tierra, el tiempo de arrepentimiento habrá concluido. No el tiempo del Espíritu Santo. El tiempo del Espíritu Santo permanece hasta que ya la tierra sea totalmente regenerada con las personas y el Señor tome posición de su reino eterno. Las trompetas lo que reflejan son llamados. ¿Llamados para qué? Llamados para reunir a la congregación de Israel cuando había de mover el campamento. Eso lo encuentran en Números 10:2. Para anunciar el inicio de las fiestas, lo puede leer usted en Levítico capítulo 25 o en Números capítulo 10. También las trompetas eran para llamar a la batalla por Dios, para ir a luchar por Dios, lo mismo que usted encuentra en Números capítulo 10. Los profetas se servían de ellas, de las trompetas, para advertir al pueblo de los pecados y del eminente juicio que iba a caer sobre ellos. Isaías 58, Jeremías 4:5, Ezequiel 33, 1 al 7, Oseas 8:1, Jueces 2:1, Sofonías 1 y Zacarías 9:14. Y en el Nuevo Testamento, las trompetas es para anunciar el fin de los tiempos. Es lo que leímos en Mateo capítulo 24 y 25, en Primera de Corintios 15 y en Primera de Tesalonicenses capítulo 4. No se apuren si no están anotando todo lo que estoy diciendo, porque cuando suba este video ustedes pueden ver los números o las citas que anoté ahí. Así que hace las trompetas. Las trompetas son para reunir, anunciar, llamar a batalla, advertir y avisar del tiempo del fin. Las trompetas en todo momento tienen un fin de que nosotros lleguemos al arrepentimiento antes de que caiga el juicio que no tiene retorno, el juicio que no tiene forma de corregirse, el juicio donde el Señor viene y va a mandar a los que están con Satanás, junto con Satanás y sus secuaces, al fuego eterno. Es un llamado al arrepentimiento. Y como la garantía que tenemos nosotros es la salvación en Cristo Jesús, entonces constantemente, a través de cada libro, a través de cada profeta, a través de cada salmo, a través de cada proverbio, a través de la vida de Cristo y a través del libro del Apocalipsis, está la puerta de nuestro corazón siendo tocada para que nos arrepintamos y corrijamos nuestra manera de vivir, porque estamos en tiempos finales. En Josué, en el capítulo 1, verso 27, cuando Josué recibió instrucciones para ir a destruir lo que era la ciudad de Jericó, se le dijo a él que caminara durante 6 días dando vueltas en silencio, sin hacer nada de bulla, alrededor de la ciudad de Jericó. Y el último día deberían de dar 7 vueltas para poder ellos tocar las trompetas, pegar gritos, hacer bulla y que se destruyera todos los muros de Jericó para poder conquistar la ciudad de Jericó. Esta es una figura de la tribulación, es una figura de la conquista de Jericó, que representa el mundo en medio de la tribulación, pero no olvidemos que ya nosotros no estaríamos en ese momento, sino que son los testigos, las personas que van a estar predicando, que van a estar advirtiendo a la gente que son los últimos años de la humanidad. En el 7º día, por eso ellos tenían que dar 7 vueltas y al final tocar de manera prolongada las trompetas y gritar con mucha fuerza. Ahí fue donde cayeron las
murallas y fue conquistado justamente el pueblo de Jericó, dándole al arca de Dios la oportunidad de ir a tomar posición de esa ciudad. Eso es lo que representan los testigos. Eso lo vamos a ver más adelante. Eso no son los que están, las 5 primeras vírgenes que están con el Señor. Eso representa las 5 vírgenes que quedaron para pasar por el proceso de transformación, santificación durante la tribulación. Así es como estamos en el capítulo 8, verso 1, donde leímos anteriormente cuando se abrió el 7º sello, se hizo un silencio en el cielo como por media hora, lo acabo de explicar y no lo voy a repetir, y vi a los 7 ángeles que estaban en pie ante Dios y se les dieron 7 trompetas. El primer ángel tocó la trompeta y hubo granizo y fuego mezclados con sangre, lo expliqué en la clase pasada y lo repasamos ahora, que significa misericordia. Es juicio por el granizo y misericordia que representa la sangre para que nos arrepintamos, porque es mejor recibir un castigo ahora y no ir al fuego eterno, al Gehenna, a la perdición eterna, donde ya no hay regreso, donde ya no se puede reparar absolutamente nada. Y dice que fueron mezclados granizo y sangre, que fueron lanzados sobre la tierra y la tercera parte de los árboles se quemó y se quemó toda hierba verde. ¿Qué está hablando? De eventos naturales, está hablando de eventos climáticos, está hablando de inundaciones, está hablando de tormentas, está hablando de fuego, está hablando de calor. Todo esto lo que nos está diciendo es que los tiempos se están cumpliendo. Si usted ve que el mundo entero en el mundo entero, la mayoría de los lugares se está secando el agua. Si usted ve que en el mundo entero ha subido entre 1,5 grados a 2 grados la temperatura, que los calores son insoportables. Si usted ve que las olas de los mares han subido 2, 3 metros, 4 metros y que destruyen tierra hacia adentro. Si usted logra ver que alrededor del mundo los alimentos se están escaseando debido a que hay falta de agua, que hay grandes sequías, lo único que está viendo usted son actos de misericordia de Dios, advirtiendo que lo que el Señor Jesucristo dijo a sus discípulos cuando le hicieron las 3 preguntas está cumpliéndose. Así llegamos entonces al día de hoy al segundo ángel que tocó la segunda trompeta. Capítulo 8 del libro de Apocalipsis, verso 8. Esto que hice, que tomó bastante rato, fue una recopilación de lo que hemos venido estudiando, incluyendo muchas cosas que se estudiaron en otras clases que no necesariamente era la de Apocalipsis. Verso 8 del capítulo 8. El segundo ángel tocó la trompeta, y como una gran montaña ardiendo en fuego, fue precipitada en el mar, y la tercera parte del mar se convirtió en sangre, y murió la tercera parte de los seres vivientes que estaban en el mar, y la tercera parte de las naves fue destruida. Si alguien quiere decirle a usted que esos son naves que se van a hundir en el océano porque va a haber una gran guerra y porque un meteorito va a caer, pues está bien si lo quiere decir. Eso yo no tengo ningún problema con eso porque yo no estoy allá. Yo no soy Dios. Y estas personas lo que están haciendo es llenando los envases con las experiencias que están viviendo alrededor del mundo. Que Ucrania fue invadido por Rusia, entonces llenemos este envase con esto. Que entonces el presidente Trump, que decían que era el que iba a reconstruir el templo y que iba a permitir que pasaran unas ciertas cosas, y no pasó, ese lo estamos llenando con esto. Que el último presidente de los Estados Unidos era Barack Obama por cuestión de su color y porque era descendiente de los musulmanes. Llenemos ese envase y no se va a llenar con las experiencias personales de nadie ni de ningún país. Una vez en Rusia, un predicador estaba hablando después de lo que fue la catástrofe de Chernobyl. Chernobyl, traducido de ruso al español, significa ajenjo, amargura. Entonces, como fue la catástrofe de Chernobyl, él vino y llenó ese envase con ese acontecimiento. Y dijo que ya el Señor estaba por venir y que ya él era el fin del mundo. Porque él asoció Chernobyl con ajenjo, que es amargura, y con las profecías de Isaías y las profecías del Apocalipsis, y hasta el día de hoy todavía no se ha terminado
el tiempo, porque no debemos de llenar los envases con nuestras experiencias, con nuestras opiniones, con los acontecimientos de nuestro país, ni con los acontecimientos de otros países. Los relojes que nosotros tenemos proféticos son las escrituras y el pueblo de Israel como tal. Las escrituras, repito, los escritos que el Señor mencionó, que vayan ahí porque esos hablan de mí. Entonces, para no olvidarnos nosotros, para no desubicarnos, nosotros necesitamos entender lo que el Apocalipsis está describiendo desde la figura natural para poder entender la figura espiritual. ¿Qué es lo que está sucediendo en cuanto al Apocalipsis? En cuanto al Apocalipsis no debemos de olvidar lo que está pasando después del capítulo 4, que fue el arrebatamiento, donde hay oraciones en el cielo y hay oraciones en la tierra. Oraciones en el cielo por los que se quedaron y oraciones en la tierra por la gente que está siendo sumada a salvación durante el tiempo de la tribulación. En Levítico, capítulo 16, versos 12 y 13, dice así: después tomará un incensario lleno de brasas de fuego de altar delante de Jehová y sus puños llenos. Por favor, preste atención. Sus puños llenos. ¿Cuántos son los puños llenos? 2. No 1, 2. En todo momento, en toda la Biblia, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, la Biblia de manera profética, de manera natural, habla de 2 grupos de personas. Ezequiel dice que toma el palo de Efraín junto al palo de Judá y los une para hacer un solo pueblo. Pablo le habla a los romanos y le habla de 2 olivos, que toma un olivo que es injertado en el otro para hacer un solo árbol. Cuando el Señor empieza a hablar y a decir de la reconciliación de 2 pueblos, de lo que son los pueblos del norte y los pueblos del sur, aunque muchas personas quieren descalificar que realmente el Señor está hablando de 2 pueblos, quieren descalificarlo porque de esa manera entonces le dan mucho realce, resaltan al cristianismo y opacan o desacreditan al judaísmo. Y vamos a ver lo peligroso que es eso dentro de un par de filminas, dentro de un ratito vamos a ver lo peligroso que es eso, porque nosotros debemos de entender que cuando el Levítico menciona esos 2 puños, está mencionando el judíos, cristianismo. No estoy hablando de toda la gente que vive en Israel. La gente que vive en Israel, habrá mucha gente atea, mucha gente incrédula. Estoy hablando de los que realmente creen en Dios, que quieren agradar a Dios, pero aún no han entendido que Jesús es el Señor. Estas personas que quieren agradar a Dios, que aman a Dios, en un momento determinado su entendimiento, sus ojos se van a abrir y entonces van a ser parte de los testigos que van a estar predicándole a los que están pasando por la tribulación. Y el otro lado, en el otro puño están los cristianos, los que nosotros a través del Señor Jesucristo hemos entendido que Él es el Salvador y que a través de Él podemos llegar al Padre. Estos 2 puños son lo que está en las manos del hombre o del sacerdote que los va a tirar sobre el altar del incienso para que esto suba como oraciones de intercesión por las personas que aún no conocen al Señor. Por eso dice, y sus puños llenos del perfume aromático molido, y lo llevará detrás del velo. Detrás del velo es ya donde se accesa al lugar santísimo, y dice, y pondrá el perfume sobre el fuego delante de Jehová, y la nube de perfume cubrirá el propiciatorio que está sobre el testimonio para que no muera. ¿Para que no muera quién? El sacerdote, donde la nube, que son las oraciones, lo proteja. Eso es intercesión. Pero resulta que esa misma intercesión, esas mismas oraciones, esas mismas predicaciones se pueden volver contra la persona que lo rechaza, con la persona que no quiere hacer lo correcto, y se puede volver en un juicio. Lo mismo que es para salvar, se vuelve eso mismo para condenar. Cuando los hebreos iban a la guerra, al frente de los soldados iban unos que llevaban las trompetas, iban sonando trompetas con el arca, y eso lo que representaba era que ellos habían ganado la guerra, que ellos habían conquistado un lugar. Atrás, inmediatamente atrás, venían los del incensario, que eran los que iban soltando todo el aroma agradable de que habían conquistado un lugar. Y detrás de los del incensario
venían los soldados que habían conquistado y más atrás venían los prisioneros que eran guiados por otros soldados. Entonces, el primer aroma que llegaba hacia las narices de los soldados era el aroma del incienso que les decía ganaron la batalla, y ellos se sentían muy felices, ellos se sentían muy complacidos, ellos vitoreaban, ellos gritaban, ellos alababan y adoraban a Dios. Pero ese mismo olor que pasaba por las narices de ellos llegaba hasta los de atrás que habían sido capturados, apresados a los enemigos, y ese mismo olor que le era de alegría a unos, le era de dolor a otros. De esta misma manera, mis hermanos, las oraciones que usted y yo hacemos por las personas, por los familiares, las oraciones que hacemos por la iglesia, por las personas rebeldes, esas mismas oraciones son de alegría para la persona que se rinde, se arrepiente delante de Dios, se humilla y le dice: Señor, yo quiero hacer como tú, Señor, yo quiero hacer tu voluntad. Pero para los rebeldes, para las personas que decidieron seguir haciendo lo que les parecía, ese mismo aroma, esas mismas oraciones se convierten en elementos de condena. Por eso es que justamente Levítico lo describe, y los mismos juicios que para unos es amor, para unos es salvación, para unos es fe, las mismas advertencias que a unos les traen alegría, a otros les trae miedo, horror, terror. ¿Pero por qué? ¿Por qué un cristiano tiene miedo cuando lee el Apocalipsis? Primero, porque no lo entiende. Y segundo, porque entonces no conoce al Dios que dice profesar, que le ha dicho a la iglesia que antes de que estas cosas acontezcan, Él los va a sacar. Lo dijo a través de Pablo en Tesalonicenses, porque no fuimos llamados, salvados para pasar por el día de la ira, sino que estemos atentos, que estemos velando, para que cuando el Señor venga nos encuentre como obreros que no tengamos de qué avergonzarnos. El mismo llamado para los que hacemos y obedecemos y practicamos lo que el Señor nos dice es el mismo llamado que rechazan otros y dicen que eso no es así, que eso era para los judíos, que entonces nosotros nos estamos haciendo judíos o nos estamos judaizando, y a lo que a nosotros nos trae paz, gozo, transformación, redención, un cambio de vida, una forma de proceder diferente en nuestra aflicción, cuando tenemos que enfrentar las situaciones negativas, las circunstancias difíciles, las enfrentamos con la paz que sobrepasa todo entendimiento, que es en Cristo Jesús. Eso mismo le es a las otras personas de acuse, les es de llamada de atención, les es de señalamiento, y es como aquellos soldados que cuando recibían ese aroma se sentían tristes porque no hallaban paz en lo que había pasado. Así que esas oraciones tenemos que tener mucho cuidado, porque las oraciones sí, cuando nos acercamos a Dios, por sí solas no son perfectas. De la misma manera que el sacerdote, cuando se acercaba a orar por el pueblo, las oraciones por sí solas eran imperfectas y son imperfectas, porque las oraciones tienen que estar acompañadas por el fuego del altar, y que no sea un fuego extraño como le pasó a Nadab y Abiú, los hijos de Aarón, que fueron muertos delante del altar del incienso porque llegaron a orar y adorar como Dios no lo había mandado, porque debemos de orar y adorar guiados por el Espíritu Santo. Así que la oración perfecta es la que va acompañada con el fuego del altar del holocausto, o sea, Jesucristo, y siendo quemadas a través del Espíritu Santo. Esas oraciones son las que llegan a Dios fragante y nos hace aceptos delante de Dios. Pero podríamos acercarnos con oraciones que no son las que Dios pide, oraciones egocéntricas, oraciones que exalten nuestra humanidad, oraciones que rechacen al pueblo de Dios, oraciones que nos hagan sentir a nosotros como que somos los que reemplazamos al pueblo de Dios, cuando no somos los que lo reemplazamos. Nosotros nos compenetramos, nos extrapolamos con ellos, somos y aprendemos de ellos y ellos van a aprender de nosotros. Somos dos pueblos unidos en las dos manos del profeta. Y Ezequiel dijo que en una de las manos tenía Judá y en la otra de las manos tenía Efraín, que representa justamente a los judíos y a los gentiles, a los judíos y a los cristianos.
Así que nuestras oraciones no son escuchadas por lo que hacemos, por lo que somos, por lo que decimos, ni de los judíos, ni de los cristianos. Nuestras oraciones son escuchadas y respaldadas por los méritos de nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario para salvarnos. Cuando las peticiones de los mártires que estaban debajo del altar se estaban haciendo allá en el capítulo 6, verso 10 del libro del Apocalipsis, esas oraciones que estaban haciendo intercesión por las personas, esas mismas oraciones, lo que hicieron es, ya para el momento de las trompetas, detonar y poner en marcha los juicios de Dios. Eso fue lo que encontramos nosotros similar en el libro de Éxodo, y de ahí que cada vez que nosotros estudiemos uno de los acontecimientos de las plagas del Apocalipsis, necesitamos irlas a estudiar al libro de Éxodo para que en lo natural que está allá podamos ver lo espiritual que se nos presenta hacia adelante, que va a pasar durante los tiempos de los juicios. Jesús le dijo a Nicodemo: si les hablo con cosas de la tierra y no entienden, o figuras de la tierra, ¿cómo van a entender las figuras de los cielos? Porque es necesario que nosotros podamos entender la figura natural para poder entender la figura espiritual. Así que la figura natural de las oraciones que se presentan en el Apocalipsis están en Éxodo capítulo 2, verso 23, cuando dice: aconteció que después de muchos días murió el rey de Egipto, y los hijos de Israel gemían a causa de la servidumbre y clamaron. Esas oraciones ejecutaron un juicio contra Egipto, lo mismo que va a pasar en los tiempos de la tribulación contra la humanidad que rechaza a Cristo y contra las mismas personas que el Señor ha llamado a salvación y desean seguir teniendo una agenda propia, una agenda personal, una agenda egocéntrica. Entonces dice: a causa de la servidumbre clamaron, y subió a Dios el clamor de ellos, y con motivo de su servidumbre, entonces él dijo lo siguiente, Éxodo 3, versos 7 al 8. Dijo luego Jehová: bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus exactores. Pues he conocido sus angustias, y escuche lo que dice, que lo puse en verde para que quede bien clarito, y he descendido para librarlos. ¿Qué es lo que va a hacer nuestro Señor Jesús cuando se abra desde el oriente hasta el occidente el cielo? Cuando Él venga con los ángeles, cuando Él venga con todo lo que a rescatar a su iglesia. ¿Qué es lo que está haciendo? Respondiendo a las oraciones de los santos, a las oraciones de los que se quedaron en la tierra, a esos que están rogando que ya ese tiempo se termine. Entonces Él va a venir en su segunda venida a rescatar a los que se quedaron porque no estaban listos para el arrebatamiento, para el tiempo de la parusia. Y he descendido para librarlos de la mano de los egipcios, sacarlos de aquella tierra a una buena y ancha tierra que fluye leche y miel. ¿Sabe qué es lo que pasa? Que el hombre se ha acostumbrado a ver como natural que haya guerras, que haya hambre, epidemias, muerte por todas partes. El hombre tiene la idea de que el hombre en sí mismo y por sí solo puede mejorar todo esto. Pero el sello, el último sello y las primeras trompetas, lo único que nos anuncian son eventos cósmicos de la naturaleza que no puede controlar ni puede reparar el hombre. ¿Cómo lo dijo nuestro Señor Jesucristo? ¿Cómo lo describe nuestro Señor? Nuestro Señor dijo en Lucas 21, 25 al 26, hablando de los acontecimientos finales: entonces habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas, y en la tierra angustia de las gentes confundidas a causa del bramido del mar y de las olas, desfalleciendo los hombres por temor a la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra, porque las potencias de los cielos serán conmovidas. Ok, ahora la pregunta es, pastor, si usted me está hablando que el sol y la luna y las estrellas caerán en angustia por el bramido del mar, ¿qué significa eso? Necesito ir a lo natural para entender lo espiritual. Porque realmente lo que el Señor está diciendo, que estos son detonantes de lo que ahora estamos viviendo.
Estos son detonantes de lo que la gente que ha sido llamada a salvación, la gente que ha sido llamada a servir al Señor, está haciendo mal. Son estos los detonantes. El sol, préstele mucha atención a esto, por favor, téngalo presente. El sol, la luna, las estrellas representan una figura. El bramido de las olas del mar representan la furia, representan el juicio. Es como cuando dice que el león ruge. Estamos hablando de Dios haciendo y llamando a cuentas. Y las potencias de los cielos serán conmovidas. Está representando figuras de personas en una situación de providencia, o sea, de una persona que tenía que haber guiado a otras y no lo hicieron. ¿Quiénes son estas personas? ¿Quiénes son el sol? ¿Quién es la luna? ¿Y quiénes son las estrellas que dejaron de hacer lo que les tocaba? Y lo que salió de ahí fue un detonante que hizo que el mundo se perdiera y que esté adorando a Dios de la manera equivocada, que esté siguiendo a Dios de la manera equivocada, que esté celebrando fiestas que Dios no mandó a celebrar, que esté llenándose de idolatría y que esté poniendo en el altar del Señor a dioses paganos, incluyendo su mismo egocentrismo. ¿Cuáles fueron esos detonantes? ¿Quién es el sol? ¿Quién es la luna? ¿Y quiénes son las estrellas representadas en Lucas y que van a estar representadas en Apocalipsis? Que cayeron, o sea, son figuras de algo que no cumplió con lo que tenía que hacer. En Génesis 37, en Génesis capítulo 37, en el verso 9, dice así, hablando de un sueño o un segundo sueño que tuvo José y se lo contó a sus padres y se lo contó a sus hermanos. Verso 9 dice, soñó aún otro sueño y lo contó a sus hermanos diciendo, he aquí he soñado otro sueño y aquí, póngale atención, que el sol y la luna y 11 estrellas se inclinaban delante de mí. Nos devolvemos a lo que el Señor Jesucristo dijo. Entonces habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas, y en la tierra angustia de las gentes confundidas a causa del bramido del mar. ¿Confundidas por qué? Porque tienen una falsa predicación, porque tienen una falsa enseñanza, porque los alejan de las figuras de Dios, porque hay un montón de personas ignorantes, hay otras personas malintencionadas que dicen que los judíos son cosa del pasado, que el judaísmo ya no debemos de observarlo y que las figuras que dejó el Señor en Levítico, como son las fiestas, como son el tabernáculo, como es todo esto que no hay que observarlo. ¿Qué produce eso? Produce que el bramido del mar, o sea, el enojo de las personas, lo que haga es que se sienta mal y desfallezca la gente que quiere adorar a Dios porque no sabe cómo adorarlo. ¿Por qué? Porque resulta que el sol representa a Jacob, la luna representa a Israel, en la esposa de Jacob, y las estrellas representan a las tribus de Israel. La 12ª estrella sería José. Escuche lo que dice el verso 10. Y lo contó a su padre y a sus hermanos, y su padre le reprendió y le dijo, vea cómo lo entendió su padre, vea cómo lo entiende él como la figura natural y como deberíamos de entenderlo nosotros en Apocalipsis como la figura espiritual. Y lo contó a su padre y a sus hermanos, y su padre lo reprendió y le dijo, ¿qué sueño es este que soñaste? ¿Acaso vendremos yo y tu madre y tus hermanos y nos postraremos en tierra ante ti? ¿Cómo lo entendió él? Perfectamente. Entendió perfectamente que Israel, los judíos, el judaísmo, las figuras, todo esto es una sombra de lo que ha de venir, que es Jesucristo. Y que es ahí donde nosotros tenemos que ir para consultar y entender realmente la persona de Cristo. No lo digo yo, lo dijo Jesús. Y los detractores, los que quieren votar esto, ya sea por ignorancia o por mal intencionados que son, es justamente lo que está ocasionando este caos en el mundo. Porque el Señor lo dijo muy claro, vayan a los escritos de Moisés, vayan a los profetas, vayan a los salmos, porque ellos hablan de mí. A ustedes les parece que ahí hay salvación. Escuche cuando Él dice a ustedes les parece que hay salvación ahí. Porque no hay salvación en el tabernáculo, porque no hay salvación en los mandamientos, porque no hay salvación en las fiestas, porque no hay salvación en las figuras, pero ellas nos llevan a la salvación. O sea, ellas nos hablan del Salvador, porque la salvación está en Jesucristo, en la cruz del Calvario. Pero si yo no entiendo lo que los
profetas, los que los salmos, lo que Moisés escribió, el Señor lo dijo muy claro. ¿Y cómo entonces queréis reconocerme si no van allá justamente a escuchar y a leer y a escudriñar las escrituras? Y de ahí que les demanda y les dice, vayan y escudriñen las escrituras. Y cuando las escrituras a las cuales él mandó a escudriñar estaban, era solamente el Antiguo Testamento, no existía el Nuevo Testamento. Así que para entender un poco más lo que está pasando a futuro, viendo la figura de atrás de lo que el hombre hoy en día, el evangélico, el católico, el metodista, el bautista, el presbiteriano, y lo estoy diciendo no a manera de maltratar a los hermanos de las diferentes que mencioné, sino cómo estas personas han descartado lo que el Señor dejó como único camino para que en el judaísmo de Jesús podamos entender nosotros nuestro cristianismo. Entonces, en el capítulo 11 del libro de Apocalipsis nos ayuda a nosotros a entender cómo debe ser restaurado ese testimonio. Cuando dice en el verso 1 del capítulo 11, entonces me fue dada una caña semejante a una vara de medir. La vara de medir representa escrutinio, representa un análisis, representa ver a la persona y analizar si realmente es como dice que es. El Señor le dijo a Samuel, yo no veo el corazón, yo no veo la apariencia, yo veo el corazón. Así que el Señor viene a analizar a su pueblo, viene a analizar a su iglesia, no por lo que dice que es, sino por lo que realmente hay en el corazón. Y me dijo, levántate y mide el templo de Dios. Estamos hablando de la iglesia y el altar y a los que adoran en él. Estamos hablando de todo lo que es, lo que el Señor rescató para su gloria. Pero el patio que está fuera del templo, déjalo aparte, no lo midas. ¿Qué es lo que está diciendo aquí? El patio que está fuera del templo, no lo apartes, no lo midas. Está hablando de los que van a tener que pasar por la tribulación, porque un grupo va a ser medido, va a ser aprobado, va a ser llevado con el Señor y otro grupo se va a quedar. ¿Por qué se va a quedar? Porque ha sido entregado a los gentiles y ellos hollarán la ciudad santa 42 meses. ¿Qué es lo que el Señor está diciendo? Durante 3 años y medio la ciudad va a ser desolada. Tenemos que ir a los 6 sellos que estudiamos al principio de los primeros juicios de Israel para poder entender lo que va a pasar a futuro. Y entonces, una vez que eso se entienda, voy a dar a mis 2 testigos, que es los judíos, que abren el entendimiento, y los cristianos desobedientes que están representados en las 5 vírgenes que se quedaron. Les daré a mis 2 testigos que profeticen por 1260 días vestidos de cilicio. 3 años y medio más. Ahí está la tribulación y la gran tribulación. Cuando digo de la tribulación y la gran tribulación, es dentro del mismo septenio, dentro de la misma Shemitah, dentro de los mismos 7 años, porque está hablando de una semana de 7 años. Estos testigos, dice el verso 4 de Apocalipsis 11, que lo estudiaremos más cuando lleguemos allá, son los 2 olivos y los 2 candeleros que están de pie delante del Dios de la tierra. Voy a ir aterrizando para ver si nos queda dentro de 20 minutos un espacio para que conversemos alrededor del tema. Para los que tengan aportes o tengan dudas, me gusta mucho cuando tienen aportes porque lo que quiere decir es que el Espíritu ministró y les dio entendimiento. Y los que tienen dudas pueden preguntarlas con toda la libertad, porque es para aclararlo, pero es muy hermoso cuando ya usted lo logra entender. Entonces, cuando él dice que estos son los 2 testigos, o sea, los 2 olivos y los 2 candeleros que están de pie delante del Dios de la tierra, se refiere a estas personas. Acompáñeme a leer a nuestro hermano Pablo en la carta a los Romanos en el capítulo 11, porque a vosotros hablo, gentiles. Ahí está un grupo de personas. Por cuanto yo soy apóstol de los gentiles, honro mi ministerio, por si en alguna manera pueda provocar a celos a los de mi sangre. Ahí está el otro grupo de personas, los judíos, y hacer salvos a algunos de ellos. Porque si su exclusión es cuando Dios los hizo a un lado, es la reconciliación del mundo, que está hablando que gracias a eso, entonces lo que pasa
es que nosotros podemos tener la palabra de Dios dispersa por todo el mundo a través de todos los israelitas que se han dispersado en el mundo, lo quieran o no quieran aceptar los detractores. Esa exclusión, esa diáspora alrededor del mundo, dice, porque si su exclusión es la reconciliación del mundo, ¿qué será su admisión sino vida entre los muertos? O sea, cuando viene el apocalipsis, cuando viene la tribulación y ellos aceptan y dicen verdaderamente Él era el Hijo de Dios y empiezan a predicar como testigos junto a los cristianos que se quedaron desobedientes, dice que será su admisión sino la vida entre los muertos. Si las primicias son santas, también lo es la masa restante. Y si la raíz es santa, también lo son las ramas. O sea, si ellos son santos y entendemos eso, podemos entender nosotros el alcance al cristianismo, porque en el judaísmo de Jesús entendemos nuestro cristianismo. Y si ellos reconocen que Jesús es el Señor, que Jesús es el Salvador, ellos van a entender el propósito para el cual fueron puestos y que debieron de haber sido luz, pero ahora pueden ir a predicar durante ese tiempo del apocalipsis, durante la tribulación. Sigue diciendo Pablo a nuestros hermanos en Roma, dice en el verso 17 del capítulo 11, pues si algunas de las ramas fueron desgajadas, y tú, siendo olivo silvestre, allá hay un grupo de personas, has sido injertado en lugar de ellas, y has sido hecho participante de la raíz y la rica savia del olivo, ahí está el otro grupo de personas. No te jactes contra las ramas, ni te jactes, sabe que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz a ti. La raíz es Jesús, Dios, Elohim, su pueblo, el judaísmo, las figuras que nos sustentan a nosotros como creyentes, como cristianos. Verso 19, pues las ramas dirás, fueron desgajadas para que yo fuese injertado. Ahí está el grupo de personas que se injerta en el otro grupo de personas. Estamos hablando del palo de Efraín junto al palo de Judá, unidos en un solo pueblo, para que ya no haya más enemistad, para que ya funcionen y trabajen como un solo cuerpo en función de las personas que quedan durante la tribulación. Verso 20, bien, por su incredulidad fueron desgajadas, pero tú por la fe estás en pie, hablando del grupo de gentiles, de los goyines. No te ensorbezcas, sino teme. Porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, ahí está un grupo de personas, los judíos, a ti tampoco te perdonará, se refiere a los gentiles, el otro grupo de personas. Estamos hablando de los 2 puños de incienso y cereal delante del altar de las oraciones. Mira pues la bondad y la severidad de Dios, la severidad ciertamente para con los que cayeron, los judíos, pero la bondad para contigo, los gentiles, si permaneces en esa bondad, pues de otra manera tú también serás cortado. Y aún ellos, los judíos, el grupo de personas primero, si no permaneciesen en su incredulidad, serán injertados, o sea, serán puestos para el propósito para el cual fueron llamados, pues poderoso es Dios para volverlos a injertar. Voy a hacer una pausa aquí. Imagínense para el mundo, una vez que sea arrebatada las 5 vírgenes y se queden las otras desobedientes, para el mundo lo que significa que los judíos que han rechazado durante más de 2000 años a Jesucristo, que han hablado durante más de 2000 años mal de Jesucristo, y que el otro grupo de personas que se quedaron por ser detractores del judaísmo de Jesucristo, todas estas personas empiecen a predicar a Jesucristo habiendo sido detractores y enemigos de Cristo por más de 2000 años. Imagínense el impacto que eso significa. Por eso es que él dice, pues poderoso es Dios para volverlos a injertar. El impacto es que definitivamente Dios está haciendo algo en estas personas. Verso 24, porque si tú fuiste cortado del que por naturaleza es olivo silvestre, un grupo de personas, y contra naturaleza fuiste injertado en el buen olivo, ahí estamos de nuevo uniendo los 2 grupos. Cuanto más estos que son las ramas naturales serán injertados a su propio olivo. ¿Qué es lo que está diciendo él? Lo que hicieron allá cuando las ramas fueron desgajadas, lo que hicieron allá cuando rechazaron a Jesucristo y un grupo de judíos lo aceptó, se convirtieron en apóstoles, otro grupo de judíos se convirtieron como iglesia cristiana del primer siglo
y otro grupo lo rechazó, eso que fue desgajado se va a unir de nuevo una vez que el arrebatamiento se haya hecho. Verso 5 de Apocalipsis capítulo 11. Y si alguno quiere dañarlos, a estos testigos que acabo de mencionar, sale fuego de la boca de ellos. ¿Qué es fuego? Palabra. Palabra de Dios con poder a través del Espíritu Santo. Por eso el Espíritu Santo no ha sido quitado. El Espíritu Santo va a permanecer en estas personas por donde sale fuego, dice, para devorar a sus enemigos. Si alguno quisiere hacerles daño, debe morir de la misma manera. Así como la gente habló mal de Cristo, de la misma manera la palabra los va a convencer, porque a través de la palabra, contra la palabra buena contra la palabra mala, la palabra santa contra la palabra distorsionada, el mensaje profético correcto contra el mensaje profético manipulado, de esa misma manera van a caer rendidos delante de Dios. Estos, hablando de los dos testigos, tienen poder para cerrar el cielo a fin de que no llueva en los días de su profecía, y tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre y para herir la tierra con toda plaga cuantas veces quieran. ¿Sabe qué está diciendo estos testigos? Que las oraciones que ellos hacen, que la predicación que ellos hacen, tienen el poder para salvar a los que a ellos escuchen, y tienen el poder para condenar a los que a ellos rechacen. Así que volvemos al verso 8 de Apocalipsis capítulo 8. El segundo ángel tocó la trompeta, y como una gran montaña ardiendo de fuego fue precipitada en el mar, y la tercera parte del mar se convirtió en sangre. Déjeme decirle que Daniel dice que del mar salen las personas, que del mar salen las bestias, que estas personas y bestias son conjuntos de sistemas humanos que son anti Dios. Entonces la montaña ardiendo, que usted puede decir que es un meteorito, yo no tengo ningún problema con eso, es justamente aquella piedra que vio Nabucodonosor, que venía desde el cielo y destruía la estatua que representaba esos imperios. Esa montaña de fuego que convierte el mar en sangre es Jesucristo, a través de la predicación, a través de los testigos, a través de todo, que viene a destruir la obra de Satanás, que viene a destruir el último remanente de Satanás, la última línea de Satanás operando sobre las personas que el Señor ha sellado para salvación. Y murió la tercera parte de los seres vivientes que estaban en el mar, y la tercera parte de las naves fue destruida. Tómelo si quiere de manera literal, o tómelo como Dios realmente lo está presentando. Está presentando un mensaje de misericordia, un acto de amor, un acto realmente que debería de ponernos a nosotros a pensar. ¿Y qué es entonces la tercera parte del mar que se convierte en sangre? Eso lo vamos a dejar para la próxima semana, para que tengamos la oportunidad nosotros de estudiar durante estos días y venir con la mente bastante clarita en cuanto a lo que el Señor nos quiere a nosotros enseñar. Entonces, cuando vengamos la próxima semana a ver la parte 22, creo que es, vamos a leer, y les invito a leer Éxodo capítulo 7, porque vamos a repasar un poquito el verso 8 y 9 del capítulo 8, y leeremos lo que corresponde a las plagas de sangre antes de ir a estudiar la tercera trompeta. Lo leo de seguido y lo dejo para que ustedes lo lean en su casa y lo estudiemos la próxima semana, porque esta es la parte natural que nos va a ayudar a entender la parte espiritual que sucede en la ejecución del juicio del segundo ángel y la segunda trompeta. Capítulo 7 de Éxodo, verso 14. Entonces Jehová le dijo a Moisés: el corazón del faraón está endurecido y no quiere dejar ir a mi pueblo. Ve por la mañana, Faraón, he aquí que él sale al río, y tú ponte a la ribera delante de él, y toma en tu mano la vara que se volvió culebra, y dile: Jehová, el Dios de los hebreos, me ha enviado a ti diciendo: deja ir a mi pueblo para que me sirva en el desierto. Y aquí hasta ahora no has querido oír. Así ha dicho Jehová: en esto conocerás que yo soy Jehová, y aquí yo golpearé con la vara que tengo en mi mano el agua que está en el río, y se convertirá en sangre, y los peces que hay en el río morirán, y hederá el río,
y los egipcios tendrán asco de beber el agua del río. Y Jehová dijo a Moisés, di a Aarón, toma tu vara y extiende tu mano sobre las aguas de Egipto, sobre sus ríos, sobre sus arroyos, sobre sus estanques y sobre todos sus depósitos de aguas, para que se conviertan en sangre y haya sangre en toda la región de Egipto, así en los vasos de madera como en los vasos de piedra. Y Moisés y Aarón hicieron como Jehová les mandó, alzaron la vara, golpeó las aguas que había en el río y en presencia de Faraón y de sus siervos, y todas las aguas que había en el río se convirtieron en sangre. Asimismo, los peces que había en el río murieron y el río se corrompió, tanto que los egipcios no podían beber de él y hubo sangre en toda la tierra. Y los hechiceros de Egipto hicieron lo mismo con sus encantamientos y el corazón de Faraón se endureció y no los escuchó como Jehová lo había dicho. Y el Faraón se volvió y fue a su casa y no dio atención tampoco a esto. Y en todo Egipto hicieron pozos alrededor del río para beber, porque no podían beber las aguas del río, y se cumplieron 7 días después de que Jehová hirió a Egipto. Cierro con lo último que le dijo Pablo a los hermanos en Roma y entramos a conversar un poquito. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles, y luego todo Israel será salvo. Como está escrito, vendrá de Sión el libertador, que apartará de Jacob la impiedad, y este será mi pacto con ellos, cuando yo quite sus pecados.